Estamos de vuelta con Dinastía Deportiva por Clave 95.9 FM. Tenemos un invitado de lujo, Alberto Rodríguez, director ejecutivo del INEFI, está con nosotros para hablar de deporte escolar. Alberto, qué honor tenerte aquí en Dinastía Deportiva para hablar del deporte escolar, que se le está dando muchísimo más calor últimamente. La verdad es que se ha notado el trabajo que ha estado haciendo al frente de la institución a favor de los deportistas que están en las escuelas. Que eso como que se olvidaba antes y no se le daba el trato que se le está dando ahora, y vamos a hablar precisamente de cómo van las cosas en el INEFI y con el deporte escolar. Bienvenido. Bueno, gracias primero, Melvin y muchos amigos, Iván, Alex, y voy a dejar de último a Víctor, porque con Víctor tengo yo una relación vieja ya fuera de medios de comunicación. Y me alegra mucho este proyecto porque ustedes son talentos. Pero además de talento de comunicar en el sector deporte, son gente buena. Y gracias. Eso es el ser humano lo primero que hay que valorar. Este muchacho entró jovencito y ha hecho un trabajo impecable con el Licey. Iván, que es un erudito, que maneja mucho temas y conoce mucho basquetbol. Melvin, que hemos tenido también la oportunidad de compenetrarnos laboralmente, y tremendo locutor primero y tremendo narrador. Y en el caso de Víctor, que ha subido como la espuma, y yo me siento bien porque es un amigo que está logrando cosas. Así que yo me siento muy bien con este proyecto, y además el propietario de esto aquí, Miñoso, era un ciorcito malo, pero la cogía, pero un pelotero pimentoso. Y así como era pimentoso jugando pelota y softball, también es pimentoso en las iniciativas, y esto es un gran proyecto y muy bonito, así que lo felicito a todos. Gracias. Sí, lo felicito. Gracias, Alberto. Danos un balance, Alberto, de lo que han sido estos años y los principales logros que tú pudieras citar de este rescate que se ha hecho del deporte escolar. Bueno, primero me he puesto viejo, porque la gestión pública pone viejo a todo el mundo. Pero realmente ha sido de mucho orgullo, como tú bien dices y dijo Melvin cuando inició su comentario. Nosotros que estudiamos en colegios y en escuelas, en una época aquí se le daba valor a los torneos escolares. Inclusive se cruzaba la escuela pública con el colegio privado, y eso traía una rivalidad muy bonita. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un techado que va a comenzar en la escuela Chile, que tiene 75 años esperando eso, una escuela emblemática de San Carlos. Nosotros hemos basado la gestión en 4 etapas. Primero, seguir fortaleciendo la parte docente, que son los maestros. Segundo, que no se pare un evento porque no hay utilidad deportiva. Yo diría que son las misiones principales. Tercero, por instrucción del presidente Abinader, hemos estado levantando techados en escuelas públicas, principalmente en barrios depresivos y emblemáticos del país y en localidades distantes. Y cuarto, yo diría también que es el trato humano a la gente, escuchando a la gente, yendo a los liceos, yendo a las escuelas, yendo a los colegios, organizando eventos. Y también hay un proyectico que yo sé que a ustedes les gusta mucho, porque a ustedes les gusta mucho la pelota, igual que a mí, que es rescatar terrenos que en una época fueron play de béisbol, que se convirtieron en terrenos olvidados, y convertirlos en estadios de béisbol infantil y escolares. Eso hemos logrado en 3 años que tenemos ya, y es una satisfacción lo que hemos podido hacer, porque cosas que yo decía en programas míos de radio y de televisión se ha podido lograr en esta gestión que hemos tenido con el apoyo del presidente y de los ministros de educación que he trabajado, tanto el profesor Ángel Hernández como el actual ahora el doctor Luis Miguel Decán. Y realmente ha sido de mucha satisfacción personal, pero no es fácil. No es fácil porque tú tienes que lidiar con muchas cosas, que ustedes manejan algunas, además de la parte política que, como quien dice, es algo que yo estoy introduciéndome como opositor hace unos años, pero con un decreto hace 6 años. Exacto. Yo primero estuve en la presidencia y después entonces los últimos 3 años he estado en el área que uno maneja, que es el área del deporte, y la que hemos estado desde que nacimos, esa es la realidad. Con esta muestra de 3 años, Alberto, ¿se puede demostrar o decir que el deporte escolar puede generar atletas para el país? Mira, Iván, precisamente después de aquí yo voy a una reunión con el presidente del Senado, y uno de los temas que yo quiero tocar con él, lo voy a abundar aquí, es que la pirámide olímpica nuestra está invertida.
porque la pirámide olímpica debe de empezar con el deporte en las escuelas. Nosotros tenemos un proyecto. Eso pasa en las naciones grandes. En las grandes naciones, claro. Pero no necesitamos los presupuestos de las grandes naciones para que comience. Por ejemplo, el proyecto de psicomotricidad inicial, que se me estaba olvidando, son aulas de este tamaño, de este estudio, donde el niño puede empezar de los 6 meses, tú puedes identificar con sus pasos, con sus pies, para que mañana qué deporte puede dar. Y nosotros estamos creando, tenemos 11 ya, aulas de psicomotricidad. En esas aulas hay unos aritos de baloncesto, hay unos túneles donde el niño camina, hay unos peldaños donde el niño sube. Eso quiere decir que ese niño que no tenía espacios en una cancha de las que hacían en las escuelas normales, cancha abierta, hoy tienen 11 espacios de la psicomotricidad, donde tú puedes ver sus habilidades, los aspectos lúdicos que tiene el niño ya, un niño que empieza a caminar, y eso lo estamos logrando, que eso es inédito en el gobierno dominicano. Pero respondiendo a la pregunta del amigo Iván Ramos, yo entiendo, Iván, que ahí está todo, porque fíjate cuál es el concepto de los estadounidenses, el deporte colegial y después la NCAA, y de ahí draftean y de ahí se quedan, y yo veo estadios de 70,000 personas para un Final Four, veo proyectos de béisbol, principalmente en el estado de California, que nacen en las escuelas, que de ahí es que salen la mayoría de peloteros americanos. Entonces, nosotros tenemos que creer, por ejemplo, en la selección de atletismo, que va para los Juegos ahora, Santo Domingo 26, hay 2 productos de los Juegos Escolares. Qué bueno. De los Juegos Escolares del 23 firmaron 4 muchachos. Excelente. Por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo. De esos juegos también becaron una muchacha que hizo un 30-30 en baloncesto. Y hay algunos que probablemente sean técnicos de aquí en adelante. Es lo que te digo. Entonces, se pueden lograr muchas cosas, pero hay que seguir insistiendo que el primer contacto del muchacho con el deporte es la escuela. Los Juegos Interescolares de los Alcarrizos, estuviste en la apertura de ese evento. Háblame un poquito del montaje, qué busca el INEFI, porque mucha gente entiende, al principio Melvin explicaba algo, que se creó o que es una institución del gobierno por estar. El motor de este tipo de eventos y cuántos, básicamente al año, en la agenda del INEFI tienen ustedes de este tipo. Mira, por ejemplo, ayer yo fui a los Alcarrizos, hay un techado que debe de coger 2.000, 2.500 personas, y cuando yo entro, yo no estoy viendo quién está sentado en la grada, porque la grada le da de espalda al que entra, y cuando yo subo y hago así y miro, la grada está llena y todos eran estudiantes. Eso es bueno. De esa circunscripción, pero que se vende muchas veces es que, por ejemplo, en los Alcarrizos, ya que tú lo citas, en los Alcarrizos hay delincuencia juvenil, la hay, pero no se vende que en los Alcarrizos se hace mucho deporte escolar, y la muestra son los juegos interescolares. Estamos hablando de que ahí habían 50 escuelas públicas. Había más de 1,000 muchachos de escuelas públicas que van a jugar en diferentes deportes. Por ejemplo, la romana, Víctor. Pero que Víctor no va a eso, porque Víctor nada más es los toros y los toros. No, y el golf. Pero él aprendió viejo a jugar, ¿tú me entiendes? No, pero no estoy diciendo que sea un buen atleta, estoy diciendo que él se codea ahora. Era buen centerfield. Sí. Pero mal bateador. Yo no sé, era buen centerfield. Yo lo vi. Imagínate, con 11 años, con el tamaño, jugando con los niños de 6, 7 años, cualquiera es bueno, ¿no? Oye, pero yo estoy sorprendido con Melvin, el repentismo, tipo Cuquín Victoria, que ha cogido Melvin. Él se ha salvado, porque es un poquito más grande que yo. Continúa, Alberto. Los Juegos Miguel Infante de la Romana, por ejemplo, que fue un profesor emblemático de la Romana, de educación física, reunió cientos de niños. Porque la gente cree que solamente son los juegos escolares grandes que monta el gobierno. En las provincias y en las demarcaciones se hacen juegos interescolares, y nosotros tenemos, no el compromiso, no la obligación de apoyarlos. Bueno, yo debo interrumpirte y confesar que en la planificación de que Alberto venga acá, dentro de las conversaciones, él me dijo, no, es que vamos a dar un primer Picasso para una instalación deportiva en Puerto Plata. Porque dentro de la planificación de las autoridades dominicanas, están las provincias, no solamente los barrios del Gran Santo Domingo, para fomentar el deporte también. Bueno, tú hablaste ese día que hablamos tú y yo, que yo iba a hacer el Picasso con la senadora Ginés y con José Ignacio Paliza. Ese play Antera Mota, que es una escuela que está en el centro de la ciudad de Puerto Plata, es un play que hoy es un play que hay que modificarlo, pero fue un play importante para la ciudad. Ahí jugó Nelson Liriano, por ejemplo, para citarte. J.R. González, que son de ahí de Puerto Plata. Entonces, ahora lo que vamos a construir es el play
infantil, que son 4 play en una misma localidad y que también de noche puedan jugar softball, porque se ilumina, se construye el dogado, se arregla el baño, se pone la grama en condiciones, se hace el trabajo para que pueda, y como hemos estado haciendo, además también no está de más mencionar el play que hicimos ahí en el Oratorio María Auxiliadora con la ayuda de los Yankees de Nueva York, que es muy importante porque yo no sé si en otros años yo veía una institución pública haciendo una alianza con una organización de Grandes Ligas, fue muy importante. Y el Play tú vas hoy, después de 2 años y medio, está en perfectas condiciones. ¿Es el que tiene la grama? Hay uno que tiene grama artificial. ¿Es ese? Parece Artificial, pero no lo es. artificial? No, es Yo vi la natural. foto y pensé que era Ese natural. estadio del María Auxiliadora, y ya lo he dicho varias veces, incluso públicamente, esa es una de las instalaciones para niños que más me ha impresionado, y obviamente se utiliza más para deporte. Y ahí se jugaba en escolar. tierra, era prácticamente. Y de hecho, mi hijo jugó ahí en ese estadio no hace mucho y resaltaba precisamente lo que tú dices de lo bien que se encuentra esa instalación. Pero mencionabas ahorita de que hay otros terrenos que se quieren rescatar. ¿Dónde están esos terrenos? Y si el plan es hacer más cosas así para el béisbol, y si la capital se incluye, o sea, ¿dónde están? Bueno, por ejemplo, donde juega la Liga Norma Díaz, Sí. ese terreno pertenece al sistema educativo, es la escuela Juan Bautista Zafra. Ahí la institución lo remodeló completo. Tú vas, por ejemplo, ahora y tú ves ahí los dogados, tenemos una máquina de bateo en un segundo piso, Wow. y al lado de la escuela. Por ejemplo, el Prado de la Caña, que es en Guerra, hoy tiene un estadio nuevo, entonces está al lado de la escuela. Estamos haciendo ahora el Antera Mota, también viene la escuela José Joaquín Pérez de San Pedro de Macorís, pero también cuando tú entras a San Juan de la Maguana, la primera escuela que tú te encuentras a la derecha es la Francisco de Rosario Sánchez, y lo primero que tú ves es el play que hizo la institución en San Juan de la Maguana. También hemos hecho trabajo en Azua, en Barahona, y eso es hablando de play, de béisbol escolar. Ahora, yo quisiera que un día hagamos un programa, le voy a decir a Luis, a ver si podemos hacer el programa del CIDE del Hogar Domingo Sabio, que está ahí en la Independencia. El CIDE es el Centro de Iniciación Deportiva Escolar. Ahí va a ser el primer CIDE en República Dominicana que va a tener un play de béisbol, un techado, un campo de fútbol y una pista de atletismo de 60 metros de iniciación. Wow. Tremendo. Eso ya está a ley de un mes. Ojalá ustedes puedan ir y podamos transmitir quizá el programa de allá, porque es algo inédito y está ahí en la Independencia, y es un hogar de la congregación salesiana, que es una congregación muy buena en República Dominicana, que construye valores y que forma mucha gente de hace muchos años. Mira, ya hay Yo soy Miñoso que sí, salesiano. que eso va. Tú eres salesiano. Tú sabes que, Alberto, hay un mal que dominicano desde hace décadas. No importa, gobiernos van, gobiernos vienen. Anunciamos remodelaciones, Picassos, del primer Picasso, pero no se da el mantenimiento debido a El todas las mantenimiento cosas. preventivo. El mantenimiento preventivo para no tener que volver a hacer lo mismo. Sí. ¿Qué se está haciendo en ese sentido para no caer en lo mismo? En el caso nuestro, cuando yo llegué, Víctor, a la institución, no había un departamento de instalaciones deportivas. Ese departamento fue creado con él, un departamento de mantenimiento. Inclusive hoy tenemos ya empleados que una vez al mes van a todos los plays que nosotros hemos hecho. Okay. Hay un amigo tuyo que trabaja ahí, ese departamento, el famoso Aguilón, Ujú. Alfonso Muñoz Cordero. Entonces, también a los techados, junto con los directores donde están los techados, tratamos de pintarlos, tratamos de limpiarlos, tratamos de ver también el tema del sistema eléctrico también. Eso es importante, porque es cierto lo que dice Víctor. Se hace la obra, pero después ¿quién la cuida? Esa parte para mí es una de las más importantes, porque nosotros estamos mal acostumbrados a pedirle a las autoridades gubernamentales, necesitamos un play, necesitamos una cancha, necesitamos esto, pero no tenemos una cultura de mantenimiento. Entonces, yo creo que también es parte de la responsabilidad social que tenemos que tener. Pedimos una cancha, ciudadanos. nos hacen una cancha, pero la vandalizamos. Sí. Entonces, tenemos que cuidar eso. Por eso que a veces se hacen, a mí no me gustan mucho los patronatos, me gusta más los voluntariados, donde, por ejemplo, el padre de una escuela salesiana se dirige el voluntariado, la asociación de padres tiene otra cuota, la institución que nosotros manejamos tiene otra cuota, la junta de vecinos tiene otra cuota, para que si mañana hay un tablero que se rompe, tenemos que informarlo y amonestar, porque casi siempre se ponen guapos mis amigos del softball
cuando se hacen play escolares, a veces a ellos se les niega, porque al otro día que juegan softball en la noche, al otro día dejan el play en condiciones. Una locura. Entonces hay que manejar eso. Claro, hay que manejar eso porque es una inversión del sistema educativo y es como dice Alex, el ciudadano tiene que comprometerse porque después ellos son los perjudicados. Porque O los beneficiados. Porque si no hay aro en un tablero, no hay liga de noche. Claro. ¿Cómo está funcionando, Alberto, la logística? Porque yo veo que, por ejemplo, en redes veo una cancha destruida y en un tiempo relativamente rápido he visto que el INEFI ha ido al rescate de esa cancha. ¿Cómo está funcionando esa logística? Mira, Iván, tú sabes que las redes hoy son buenas y también son a veces malas, pero son un termómetro de comunidades que necesitan ayuda y uno va a socorrer eso. Pero también tenemos un esquema de que la gente puede ir, solicitar remozamiento, entrega de utilería en centros deportivos escolares, tanto públicos como privados, como lo dice la ley, directamente a INEFI, por la página web de INEFI, por la cuenta de Instagram de INEFI, y también el celular mío, aunque ustedes pueden decir que no, pero el celular mío está abierto para eso. Esa es la mecánica. Entonces, cuando llegan a la dirección ejecutiva, esas solicitudes se envían directamente a instalaciones deportivas. Instalaciones deportivas tiene una agenda por regional educativa y dependiendo de la regional que le toque, entonces se va ocupando. Ahora hay emergencias. Por ejemplo, yo sé que Iván ha visto que hasta yo voy. Hay veces que hasta el mismo presidente ve algo en una gira que él tenga, una ruta en los pueblos y me dice, ve mañana, o pidieron tal cosa en tal sitio. Y ahí yo no puedo esperar instalaciones deportivas. Ahí tengo que ir yo y entonces hacer el proceso. A veces se puede remozar con la brigada que tiene pintura, que tiene tablero y que tiene aro, pero a veces cuando hay condiciones que son un poquito más difíciles, hay que hacer un proceso, porque hay que ir a construir y hacer una serie de cosas. Alberto, tú sabes que el dominicano con los cuartos le encanta ese tipo de temas. Despierta morbo. Ay, sí, despierta mucho morbo y eso. Y tú destacabas San Juan de la Maguana, lo que se hizo en aquella escuela. Vimos aquí lo de María Auxiliadora, que es el que he visto y el que me encanta. Por ejemplo, levantar instalaciones de ese tipo, ¿qué costo tiene? Tú hablas específicamente de un play. Exacto, o de todo. Puede ser un play de béisbol. Si quieres me dices un play de béisbol, pero también me hablas de una cancha de baloncesto. Te voy a que se decir. convierte en multiuso. Sí, te voy a decir. ¿De cuánto estamos hablando ahí de inversión para ese tipo de instalación? Hay dos rangos. Por ejemplo, en el caso del techado, el sistema educativo vía el ministerio, que también construye techado, cuando hace una escuela nueva, tiene un diseño específico. Esos techados cuestan entre 30 y 35 millones. Pero nosotros hemos logrado un techado de 16 millones, que fue el techado, el último que entregamos, que está en la escuela Emma Balaguer, en Santo Domingo Norte, ahí en Sabana Perdida, de donde es Juan Guerrero, Ñoño, por ahí, por esa zona. Y ese costó 16. Es un techado modelo que está ahí, que ustedes lo pueden buscar en las redes. También hemos hecho de 35, de 30, como es el de Capotillo, el de Salomé Ureña, que es el primer techado en la historia del barrio de Capotillo en una escuela que se hizo en este gobierno. En el caso de los play es más económico, porque por ejemplo, el play de Loma, la mitad lo pusieron los Yankees, la mitad lo pusimos nosotros, fueron 12 o 13 millones de pesos. O sea, el total. El total. La mitad cada uno, El una mitad total. INEFI y una mitad los Yankees. Pero el de Prado de la Caña, por ejemplo, que solo lo hizo INEFI, costó 15, 16 millones. El del Norma Díaz, que es el de la Juan Bautista Zafra, que es más grande, que es un terreno mucho más grande, costó 28, 30 millones de pesos. Porque eso ahí, cuando nosotros llegamos, ahí no había poca cosa. El María Auxiliadora, por ejemplo. El María Auxiliadora te dije 12 por ahí. 12. Pero ese fue compartido. Sí. El OMA fue compartido. Tú sabes que hemos hablado aquí de baloncesto, de atletismo, de béisbol, obviamente, porque son los deportes que generalmente más atención generan, pero me consta, porque también el INEFI, de la mano con la Federación Dominicana de Golf, y no quiero dejar de mencionar esto porque es algo que a mí me ha llenado de muchísimo orgullo ver cómo estas dos instituciones también se han preocupado porque el golf inicie en las escuelas y colegios. Y tú me dirás, bueno, porque la gente tiene la idea de que es un deporte elitista y que es muy costoso. Y no es que no lo sea, pero en países donde el golf se ha desarrollado, en países latinos, para no hablar de Estados Unidos ni de Escocia, donde nació el golf, en países donde el golf se ha desarrollado, es precisamente a través de las escuelas públicas,
los colegios privados por igual, donde se inicia a sembrar esa semilla. Y el año pasado, en ese campamento de verano, yo vi un muchacho, Alberto, no sé si tú estabas ese día, que le dijo a uno de los profesores, óyeme, con esto es que yo voy a sacar a mi familia de la pobreza. Y eso ha pasado en otros países, en Argentina, Colombia. ¿Por qué no puede pasar en la República Dominicana? Nosotros tenemos una relación, como dijo Víctor, muy cordial con Enrique Valverde, el presidente, y con José Placeres. Realmente nosotros llevamos un proyecto de iniciación de golf al Santo Cura de Al. Ese colegio, esa escuela está ahí en la Duarte, y nos criticaron mucho por las redes, yo recuerdo por lo que dice Víctor. Duarte con Obando. Y la Duarte con Obando, ¿quién juega golf? Bueno, ya hay Pocas personas. pero ya hay un muchachito ahí que está en el proyecto. Mira, qué bien. Qué bueno. Que salió de ahí, porque el tema de la iniciación, para iniciar no necesitamos el campo. Después fuimos al campo, pero Fuerza de voluntad. claro, porque el colegial lo estamos haciendo nosotros también, de colegio bilingüe y colegio privado, que de ahí hay muchísimos atletas con mucho talento, pero la escuela pública, de donde salen los peloteros de aquí, los grandes basquetbolistas, puede parir un jugador de golf. Claro. Y eso es lo que hemos hecho con la federación. Pero también te digo que en el boliche, por ejemplo, antes solamente se hacían eventos colegiales privados. Nosotros metimos la pública. Qué bueno. Y ya tengo 3 años con la federación, con Soto, con Francis Soto, haciendo ahí en la bolera con los Sebelén, el colegial de boliche, pero no solo con la privada. Ya hay una combinación de los colegios públicos. Tanto así que el año pasado una escuela de Villamella ganó el torneo infantil de boliche. Para que tú veas. En el golf también, hay escuelas públicas que han participado Sí, en hay- los Vean que intercolegiados. Villamella no solamente da buenos cronistas deportivos. ¿Cuáles son también los de Villamella? Alex Luna. ¿Usted de allá? Claro. Pero Sí, usted yo no creo fue que- usted no fue al y Montilla techado. también. Montilla de allá también. Yo creo que sí. Sí, No, pero Montilla, mira, sí. de lo que tú has dicho ya para concluir, a mí lo que más me ha impactado es que en la Chile se va a hacer un trabajo. Señores, en la Escuela Chile de San Carlos, esa cancha tiene muchísima historia y tú lo conoces más que yo, Alberto, por cuestiones de edad. Bueno, claro, hay que decir las cosas como son. Tú sabes que en la Escuela Chile, antes de que tuviese el Club San Carlos, era que entrenaba el equipo de San Carlos. Mira, Y las categorías menores, todo eso, pasaba por la Escuela Chile. te- Todos esos procesos se hacían por la Chile, que tenía la cancha. El que se caía en esa cancha, Sí. mi hermano, se guayaba. a mí me llevó a esa cancha en el año 88, Sergio Abreu. Yo Sergio tenía 6 Abreu. años cuando Sí, exacto, porque yo tengo 50. Tú tienes que tener 42, 43. Alberto, a él no se le ve la cara porque se pela acá. Ah, ok, es para eso, es para eso. Entonces, Sergio Abreu, de noche, dirigía San Carlos en el Palacio de los Deportes con 8,000 fanáticos, 10,000. Pero en la tarde, Sergio Abreu dirigía el NACO en la categoría menor y el Colegio Santa Teresita. Entonces, él fue el que nos llevó ahí. Yo conocí la Chile hace 40 años. Y yo siempre me preguntaba por qué con el proyecto del presidente, por qué no podemos techar la Chile. Y ahora se logró. Pero también la Perito. Oh, sí, Wow. también, Se va a techar la Perito. Qué bien. Pero la que tú dijiste, la del Santo Cura, esa tú vas mañana y ya solamente falta el techo. Ahí en la Santo Cura de Ars. Que ahí es una escuela de tanta historia que ahí inclusive fue donde primero se escondió el teniente Amado García Guerrero después de ajusticiar a Trujillo. Eso son cosas como que te llenan. Que se paga un precio difícil. Sí, se paga un precio difícil porque la función pública Siempre va a estar bajo el escrutinio. es bajo el escrutinio. Además, los gobiernos, cuando tú vas a elecciones, tú ganas con el 50 más uno y un 49 que tú no le gusta. Y hay que vivir con eso. Eso es lo mismo que el que cuando tú juegas Qué bueno. Licey y Águila. Sí. Que ya Alex, yo recuerdo cuando yo iba a Santiago, cuando trabajaba con el Licey, hace ya un tiempo, que habían amigos míos que ya no me saludaban igual. Sí, sí. Una vaina del carajo eso. ¿Tú me entiendes? Hay miembros de este Pero eso programa es como que no me allá en distinguen Santiago el nada más, invierno. porque de aquí para allá de la capital como que no se vive así. que la Pero en gente San se pone Francisco el público es caliente, Melvin también. Sí, Sí, un se público pone- caliente. No me quería dejar de mencionar, hablando de San Francisco, la pista que se construyó, que ha sonado tanto en San Francisco, que todavía, hasta que inauguren la de la capital, es la única pista de color azul en República Dominicana, que fue la pista sede de los Juegos Escolares y que es la pista que va a ser sede de la primera etapa del clásico escolar de atletismo, que va en su tercera versión ahora el 25 de abril. Tremendo, Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que le hemos pasado bien hablando sobre deporte escolar. El hombre que masificó al refuerzo boricua en la LNB. También, sí.
Sí, el hombre tiene que su más historia en boricua cuanto a trajo eso. aquí Mira, tú en sabes- un tiempo. ¿Tú no fuiste que trajiste a Peter John No, Ramos? Sí. ese señor trajo aquí a Cristian Dalmao en Tú el sabes prime de que, su carrera. yo recuerdo, ahora que tú Titanes. mencionas eso, yo sé que tenemos poco tiempo, pero yo recuerdo ver a Iván, nunca se me olvida, en la Rumana, grabando entrevistas en los pasillos. Esa vez tú trajiste a Jesse Peyot y a Danilo Pinot. Seleccionaron los dos en la semifinal. Selecciones de Panamá y de Puerto Rico. Sí, yo tuve ese momento y después fusionamos los Titanes con el Licey en una época Sí. también. Pero realmente me acusaron también de ser boricólogo. ¿Tú te recuerdas de eso? Que yo no sé. Pero O sea, Peter le John. quitaron el nombre Oscar Piña y te lo Sí. pusieron a ti. Bueno, lo que pasa es que Piña, tú sabes, tú lo conoces. Pero Peter John, además de que estaba en buen momento, era un atractivo para ver ese gigante y se llenó la Claro, cancha. por supuesto, Y ganamos el claro. campeonato ese año también. Claro, con Ganamos Varias, el campeonato claro, con el claro. Varias también. Sí. Se me había olvidado que ahí en el Varias está funcionando el Centro de Iniciación Deportiva Escolar. Ahí hay ahora ping-pong, ajedrez y hay un salón de combate para los niños de todas las escuelas de la zona. Puedan las niñas defenderse porque tenemos karateca y judoka de alto rendimiento dándole orientación a esos niños. Quiero hacer un aclarando porque quizás mucha gente piensa, eso es lo que él tiene que hacer, eso es lo que tenemos que hacer los dominicanos. Nosotros siempre somos críticos de que hay una generación que perdimos por un tema de que no sentamos en las bases. Lo que están haciendo estas instituciones públicas, especialmente el INEFI, que es la que trabaja el deporte escolar, es alejando a futuras generaciones de malos hábitos para crear eso y que en 20 años, 20, 30 años, veamos el resultado de lo que estamos sembrando ahora. Es correcto. O sea, así. Gracias, Correcto. Alberto. Gracias a Honor ustedes, de tenerte verdad. aquí. Muchas gracias. Nos vemos entonces en la inauguración el mes que viene. Si Dios lo permite y ustedes pueden ir Desde a allá, transmitir claro. en vivo de allá, sería interesantísimo para que ustedes puedan ver todo eso. Ya tú Eso sabes, va. las autoridades que pasen por el programa, los que van a ir a ese desfile. Claro, claro. Pero no, van a ir de todos los equipos, no del escogido nada más. No, yo digo autoridades del país. Pero déjame darte un chin de apoyan el cuerda deporte. porque tú me diste cuerda cuando vienes. Bye, bye, Gracias, señor. Alberto Rodríguez, director ejecutivo del INEFI. Dinastía Deportiva vuelve en breve.